Soy Stephanie Jackson, tengo 28 años, y hace 6 meses mi mundo entero se desplomó cuando a mi esposo Marcus le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 3, el peso aplastante de las cuentas médicas y el terror de potencialmente perder al amor de mi vida debería haber sido la peor parte de esa pesadilla. Pero lo que mi madre hizo después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido como el chivo expiatorio de la familia que da todo pero no recibe nada a cambio, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo particular de dolor. Mirando hacia atrás ahora debería haber visto las señales antes, pero el amor te ciega ante las personas que se supone deben protegerte. Conocí a Marcus hace 5 años en una cafetería en el centro de Portland donde yo estaba escribiendo frenéticamente en mi laptop tratando de terminar una propuesta de marketing que podría hacer o deshacer mi floreciente negocio de consultoría. Él era el tipo de la chamarra de cuero gastada que seguía mirando desde la mesa del rincón tomándose lo que tenía que ser su tercer espresso de la mañana. Cuando se me acabó la batería de la laptop y dejé escapar un gemido completamente mortificado, apareció en mi mesa con su cargador y la sonrisa más genuina que había visto jamás. ¿Mañana difícil?, preguntó, y algo sobre la manera en que lo dijo, sin juicio o ese tono condescendiente al que estaba acostumbrada de mi familia, me hizo responder honestamente en lugar de ponerme mi máscara usual de que todo está bien. Hablamos durante 3 horas ese día. Me contó sobre su trabajo como diseñador gráfico independiente, cómo había dejado su trabajo corporativo para perseguir sus sueños aunque sus padres pensaran que estaba loco. Le conté sobre mi negocio, cómo estaba tratando de ayudar a las pequeñas empresas a contar mejor sus historias y cómo mi familia seguía preguntando cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Descubrimos que ambos coleccionábamos discos de vinilo vintage. Ambos teníamos un amor inexplicable por las películas de terror terrible de los 80 y ambos creíamos que el desayuno para la cena era uno de los grandes placeres de la vida. Cuando me acompañó a mi carro esa noche, con la lluvia de Portland apenas comenzando a hacer neblina alrededor de las luces de la calle, me dijo: «Me gustaría mucho verte otra vez, Stephanie. No porque piense que necesitas que te rescaten o te arreglen, sino porque hablar contigo fue lo mejor de mi semana». Nadie me había dicho algo así antes. Nuestro primer año juntos se sintió como descubrir que había estado conteniendo la respiración toda mi vida y finalmente aprender a respirar. Marcus celebraba cada pequeño triunfo en mi negocio como si fuera una victoria importante. Cuando conseguí mi primer contrato de 5 cifras me sorprendió con una botella de champán y bailamos en su pequeña cocina al ritmo de Fleetwood Mac mientras hacía sus famosos hotcakes de medianoche. Nunca me sugirió que debería ser más cautelosa o pensar en más pequeño. Cuando tenía ataques de pánico por el dinero o me preocupaba de no ser lo suficientemente buena, se sentaba conmigo en su sofá, pasando los dedos por mi cabello y me recordaba cada cliente que amaba mi trabajo. «Eres brillante, Stephanie», decía. «La única persona que no lo ve eres tú». Para el segundo año nos habíamos mudado juntos a una casita con jardín que Marcus convirtió en su paraíso personal. Cultivaba tomates y hierbas y aprendí a amar el olor de albahaca en sus manos cuando entraba para cenar. Desarrollamos estas rutinas que se sentían como pura satisfacción: las corridas matutinas de los sábados al mercado de agricultores, los domingos por la tarde navegando por las tiendas de discos y los experimentos culinarios de los miércoles por la noche donde tratábamos de recrear platillos de cualquier país random que googleáramos. Empezó a llevar un libro de presumir sobre los éxitos de mi negocio, imprimiendo emails positivos de clientes y manteniendo una lista del crecimiento de mis ingresos. Cuando le pregunté por qué, dijo que sus padres nunca celebraron sus logros, así que quería asegurarse de que alguien siempre estuviera celebrando los míos. El tercer año trajo desafíos que de alguna manera nos hicieron más fuertes. Mi negocio pasó por un mal momento cuando 2 clientes importantes retrasaron el pago y no pude pagar la renta por 3 meses. Marcus nunca dudó. Cubrió todo sin hacerme sentir como una carga. Y cuando traté de pagarle dijo: «Somos socios, Stephanie. Tu éxito es mi éxito, y tus luchas son nuestras luchas que resolver juntos».
Cuando su padre tuvo un infarto y Marcus voló a Chicago por 2 semanas, mantuve vivas sus plantas y sus proyectos de diseño en orden y me di cuenta de que nunca me había sentido más necesaria o útil en una relación. Ya no éramos solo novio y novia, éramos un equipo. Los años 4 y 5 fueron pura magia. Mi negocio estaba prosperando, Marcus había conseguido varios clientes de alto perfil y comenzamos a hablar en serio sobre matrimonio y comprar una casa. Teníamos esta tradición de los domingos por la mañana donde hacíamos desayunos elaborados y nos extendíamos en el piso de la sala con periódicos y laptops, planeando nuestro futuro. Escogimos estilos de anillos de compromiso, investigamos vecindarios y creamos un tablero compartido de Pinterest llamado Casa Algún Día, lleno de rincones acogedores de lectura e islas de cocina perfectas para sus experimentos culinarios. Recuerdo un domingo particular en marzo con la lluvia primaveral golpeando las ventanas cuando Marcus levantó la vista de su café y dijo: «No puedo esperar a envejecer contigo, Stephanie. Haces todo mejor solo por existir». Me sentí tan segura, tan amada, tan cierta de que finalmente había encontrado a mi persona y mi lugar en el mundo. Pero había pequeñas señales que no quería ver. Mi familia raramente preguntaba por Marcus, aunque habíamos estado juntos por años. Cuando mencionaba nuestros planes o sus éxitos, mi madre cambiaba el tema o hacía algún comentario sobre cómo no debería contar mis pollos antes de que salgan del huevo. Mi hermana Bethany ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de nuestra relación, diciendo cosas como «están tan codependientes» o «¿qué pasa cuando se acabe la fase de luna de miel?». Mi hermano Jake era el peor, constantemente haciendo chistes sobre Marcus, siendo un artista muerto de hambre y preguntando cuándo iba a cambiar por alguien con una carrera de verdad. Me decía a mí misma que solo eran protectores, tal vez incluso un poco celosos de que hubiera encontrado algo tan bueno. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otro martes de noviembre. Marcus ya estaba despierto, preparando café y tarareando mientras hacía su batido característico del desayuno que sabía como sol líquido. Yo estaba contestando emails en la cama, usando su vieja sudadera de la universidad que olía a su colonia y detergente. Me trajo café en mi taza favorita, la que tenía la astilla en el asa que me rehusaba a tirar, y me besó la frente antes de instalarse en su escritorio a trabajar en el diseño de un logo para una panadería local. Era tan perfectamente ordinario, tan hermosamente rutinario, que cuando su teléfono sonó a las 10:30 y todo comenzó a desmoronarse, no pude procesar qué tan rápido toda nuestra vida podía cambiar. La llamada era de su doctor. Marcus se quedó muy quieto mientras escuchaba, su cara perdiendo color de una manera que me hizo sentir el estómago en el suelo antes de saber por qué. Cuando colgó, se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos y dijo: «Encontraron algo en la tomografía. Necesitamos ir hoy». El viaje al hospital se sintió como moverse a través del agua, todo lento y surreal. El doctor Patterson fue amable pero directo: «Cáncer de páncreas etapa 3, tratamiento agresivo necesario inmediatamente, cirugía, quimioterapia, radiación». El seguro cubriría algo, pero estábamos viendo cientos de miles en cuentas médicas. Mientras sostenía la mano temblorosa de Marcus en esa oficina estéril, escuchando porcentajes y cronogramas de tratamiento, mi primer pensamiento no fue sobre el dinero o la logística. Fue que necesitaba llamar a mi familia porque seguramente este era el tipo de crisis que sacaría su amor y apoyo. Seguramente aquí sería cuando aparecerían por mí de la manera en que yo siempre había aparecido por ellos. Crecí creyendo que la familia lo significaba todo, que los lazos de sangre creaban vínculos inquebrantables de lealtad y cuidado. Mis padres, Robert y Linda Pierce, me criaron junto a mis hermanos Bethany y Jake en una casa suburbana extensa en Sacramento donde las apariencias importaban más que la autenticidad. Mi padre trabajaba en bienes raíces comerciales y mi madre manejaba una exitosa firma de diseño de interiores, y ambos valoraban el logro, el estatus y lo que otros pensaran por encima de casi todo lo demás. Desde la infancia aprendí que el amor era condicional, ganado a través del rendimiento y la perfección en lugar de dado libremente. Bethany, 3 años mayor que yo, era la niña dorada que no podía hacer nada malo.
Destacó en la escuela, se casó con su novio de la universidad justo después de graduarse y produjo 2 nietos adorables que se convirtieron en el centro del universo de mis padres. Jake, 2 años menor, era el bebé encantador que se salía con la suya en todo y creció para trabajar en la empresa de mi padre, asegurando su seguridad financiera y aprobación diaria. Y luego estaba yo, la hija del medio, que trataba desesperadamente de ganar el mismo amor incondicional que parecían derramar sobre mis hermanos sin esfuerzo. Pasé mi infancia y años adolescentes como la mediadora de la familia, la que suavizaba los conflictos y se aseguraba de que todos fueran felices. Cuando Bethany y Jake peleaban, yo era quien los hacía disculparse entre ellos. Cuando mis padres tenían momentos difíciles en su matrimonio, yo era quien planeaba actividades familiares para unir a todos. Cuando arrestaron a Jake por manejar ebrio a los 19, yo era quien se sentó en la estación de policía a las 2 de la mañana porque nuestros padres estaban demasiado decepcionados para lidiar con eso. Me decía a mí misma que era naturalmente cariñosa, que me gustaba ayudar a la gente, pero la verdad era que había aprendido temprano que mi valor en la familia dependía de mi utilidad. Incluso como adulta, el patrón continuó. Cuando Bethany pasó por su difícil divorcio, pasé 6 meses proporcionando cuidado infantil gratuito y apoyo emocional, aunque eso significara rechazar oportunidades de trabajo. Cuando Jake necesitó un cofirmante para su primer departamento porque su crédito era terrible, yo fui quien puso mi seguridad financiera en riesgo. Cuando mis padres querían renovar su cocina pero no querían pagar precio completo, usé mis conexiones de negocio para conseguirles servicios con descuento, aunque eso complicara mis relaciones profesionales. Cada vez me decía a mí misma que esto era lo que las familias hacían unas por otras y que seguramente cuando yo necesitara apoyo ellos devolverían el favor. La mañana después del diagnóstico de Marcus, llamé a mi madre desde el estacionamiento del hospital mientras él tenía exámenes adicionales. Mis manos temblaban mientras marcaba, en parte por el shock y en parte por la esperanza desesperada de que esta crisis finalmente sacaría el lado protector y nutritivo de mi familia, que siempre había creído que existía en algún lugar bajo la superficie de críticas y aprobación condicional. Mamá, necesito contarte algo serio, dije cuando contestó y pude escuchar el sonido de su programa matutino de noticias de fondo. A Marcus le diagnosticaron cáncer de páncreas ayer. Es etapa 3 y estamos viendo meses de tratamiento y... Hice una pausa, luchando por sacar las palabras sobre las implicaciones financieras, sobre qué tan asustada estaba, sobre cuánto necesitaba que alguien me dijera que todo estaría bien. Oh, Stephanie, dijo, y por un momento mi corazón se elevó con alivio porque su tono sonaba comprensivo. Pero luego continuó, bueno, supongo que esto es lo que pasa cuando eliges estar con alguien que no tiene seguro médico apropiado a través de un trabajo real. ¿Has hablado con Bethany sobre esto? Ella podría tener algunos consejos ya que ha pasado por problemas médicos con los niños. La manera casual en que redirigió la conversación hacia mi hermana, el enfoque inmediato en lo que debería haber hecho diferente, la completa ausencia de cualquier oferta de ayuda o incluso mayor preocupación, se sintió como un golpe físico. Me senté en mi carro, viendo a otras familias apoyándose mutuamente a través de la entrada del hospital, y me di cuenta de que el primer instinto de mi madre no fue consolarme o preguntar qué necesitaba. Fue criticar mis decisiones y delegar mi crisis a alguien más. Mamá, no estoy llamando por consejos, estoy llamando porque tengo miedo y necesito apoyo. El tratamiento va a costar cientos de miles de dólares, y no sé cómo vamos a manejar todo, dije, obligándome a ser completamente honesta sobre mi vulnerabilidad de una manera que se sentía aterrorizante. Hubo una larga pausa, y pude escucharla suspirando pesadamente. Stephanie, tienes 28 años. No puedes esperar que tu padre y yo te salvemos cada vez que la vida se pone difícil. Tal vez esta es una llamada de atención de que necesitas empezar a tomar decisiones más prácticas en lugar de jugar a la casita con alguien que ni siquiera puede proporcionar seguridad básica. La línea se cortó y me senté en el estacionamiento llorando hasta que un guardia de seguridad tocó mi ventana para ver si estaba bien. Esa conversación, que duró menos de 5 minutos, cristalizó todo lo que había pasado años rehusándome a reconocer sobre el amor de mi familia hacia mí. No era amor en absoluto. Era tolerancia ocasionalmente puntuada por aprobación cuando los hacía ver bien o hacía algo útil para ellos.
3 días después estaba investigando oncólogos y centros de tratamiento cuando sonó mi teléfono. Era mi padre, y por un momento me sentí esperanzada de que tal vez estaba llamando para ofrecer apoyo o preguntar cómo me las estaba arreglando. En cambio, se lanzó a una conferencia de 10 minutos sobre responsabilidad financiera y sugirió que Marcus debería considerar mudarse de vuelta con sus padres para que su cuidado médico no me arrastrara financieramente. Cuando señalé que los padres de Marcus vivían en Chicago y él necesitaba tratamiento aquí en Portland, mi padre dijo, bueno, ese realmente no es nuestro problema que resolver, ¿verdad? La semana siguiente, Bethany llamó ostensiblemente para preguntar cómo estaba, pero la conversación rápidamente se dirigió a sus propios problemas, qué tan agotador era manejar los horarios de sus hijos, qué tan difícil estaba siendo su ex esposo con los arreglos de custodia, qué tan abrumada se sentía tratando de mantenerse al día con todo. Cuando traté de redirigir la conversación de vuelta a lo que estábamos enfrentando, dijo, estoy segura de que lo resolverás, Stephanie. Siempre lo haces. Además, al menos no tienes niños de los que preocuparte encima de todo lo demás. La respuesta de Jake fue tal vez la más hiriente porque vino envuelta en humor, su mecanismo de defensa usual para evitar emociones genuinas. Hizo chistes sobre Marcus volviéndose una carga, sugirió que debería cortar mis pérdidas mientras aún pudiera, y cuando me enojé por su crueldad, me acusó de no poder tomar una broma y dijo que estaba siendo demasiado sensible como siempre. Cada conversación me dejaba sintiéndome más sola y más tonta por esperar algo diferente. Empecé a hacer excusas por ellos en mi cabeza, solo se sentían incómodos con enfermedades serias, no sabían qué decir, estaban lidiando con sus propios problemas. Pero en el fondo sabía la verdad. Cuando más los necesitaba, no solo estaban ausentes, estaban activamente haciendo todo más difícil, criticando mis decisiones y desestimando mi dolor. Mientras tanto, mi familia elegida apareció de maneras que me hicieron llorar de gratitud. Mi socia de negocios Jennifer inmediatamente reorganizó nuestros cronogramas de proyecto para que pudiera enfocarme en el cuidado de Marcus. Mi vecina, la señora Chen, una mujer mayor que apenas conocía más allá de saludos amigables, empezó a traernos sopa casera 2 veces por semana y ofrecerse a sentarse con Marcus cuando necesitaba hacer mandados. Los amigos de la Universidad de Marcus organizaron un tren de comidas sin que se los pidieran y sus padres volaron desde Chicago a pesar de sus propias luchas financieras para ayudar como pudieran. El contraste era marcado y doloroso, las personas que compartían mi ADN, a quienes había pasado toda mi vida tratando de complacer y apoyar, trataron mi crisis como una inconveniencia o una oportunidad para juzgar mis decisiones de vida. Las personas que habían elegido preocuparse por mí trataron mi crisis como suya propia e inmediatamente empezaron a buscar maneras de ayudar a cargar la carga. Pero incluso con todo ese apoyo, la presión financiera era aplastante. El tratamiento de Marcus era agresivo y caro, e incluso con seguro, estábamos enfrentando copagos y gastos no cubiertos que nos habrían arruinado en meses. Estaba pasando cada momento libre investigando becas, programas de asistencia y opciones de recaudación de fondos mientras trataba de mantener mi negocio funcionando y estar presente para las citas de tratamiento de Marcus. Estaba agotada, asustada y quedándome sin opciones cuando mi madre llamó con lo que presentó como una oferta generosa. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo, y pude escuchar el tono satisfecho que siempre precedía sus intentos de aparecer magnánima. Sabemos que estás luchando financieramente con todo este drama médico y queremos ayudar. Mi corazón saltó de alivio y gratitud. Tal vez me había equivocado sobre ellos. Tal vez la crisis realmente sacaba su capacidad de amor y apoyo. Tal vez solo estaban procesando su propio miedo y preocupación de maneras difíciles, pero últimamente aparecerían por su hija cuando más los necesitara. Estamos preparados para ofrecerte un préstamo, continuó, y pude escuchar la voz de mi padre de fondo, claramente parte de esta conversación planeada. Podemos prestarte $50,000 para ayudar con gastos médicos, pero obviamente necesitaremos que firmes un acuerdo de préstamo apropiado con interés razonable y un cronograma claro de repago. No estamos dirigiendo una caridad aquí, Stephanie.
Esta sería una transacción de negocios que nos beneficia a ambos. Estaba tan sorprendida por la frialdad de la oferta que no pude hablar por varios segundos. Estaban tratando el diagnóstico de cáncer de mi esposo como una oportunidad de negocios, una oportunidad de ganar interés en sus ahorros mientras aparentaban ser generosos. No estaban ofreciendo ayuda, estaban ofreciendo beneficiarse de nuestra crisis. ¿Quieren que les pague intereses por dinero para salvar la vida de Marcus?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Stephanie, no seas dramática, dijo mi madre con exasperación. El dinero es dinero, sea familia o no. Tu padre trabajó duro por nuestros ahorros y merecemos un retorno razonable de nuestra inversión. Si no puedes permitirte pagarnos con interés, tal vez no puedes permitirte esta relación en absoluto. Esa noche, mientras me sentaba junto a la cama de hospital de Marcus viéndolo dormir después de su primera ronda de quimioterapia, finalmente acepté lo que había estado negando por años. Mi familia no me amaba. Me toleraban cuando era útil y me ignoraban cuando no lo era. Vieron mi crisis no como una oportunidad de mostrar amor, sino como evidencia de que su desaprobación de mis decisiones había estado justificada desde el principio. También me di cuenta de algo más esa noche, algo que cambiaría todo en las semanas siguientes. Mis padres habían estado hablando sobre sus luchas financieras por meses, mencionando cómo se habían extendido demasiado en la renovación de la cocina y cómo el negocio de mi padre estaba más lento de lo usual. Habían estado insinuando sobre necesitar ayuda con sus pagos de hipoteca, especialmente después de que Jake había incumplido en un préstamo que habían cofirmado y los había dejado responsables de su deuda. Los mismos padres que querían cobrarme interés por dinero para salvar la vida de mi esposo habían estado preparando el terreno para pedirme ayuda financiera con sus propios problemas. 2 semanas después, mi madre llamó otra vez. Esta vez no se molestó con conversación trivial o preguntar sobre la condición de Marcus. Stephanie, necesitamos discutir algo importante, dijo, usando el tono que siempre había usado cuando quería algo de mí. Tu padre y yo estamos enfrentando algunos desafíos financieros, y necesitamos que des un paso adelante como nuestra hija y nos ayudes a través de este momento difícil. Estaba sentada en la sala de espera de oncología, agotada de otra noche sin dormir y emocionalmente drenada de ver al amor de mi vida sufrir efectos secundarios del tratamiento. La pura audacia de su timing y su elección de palabras, dar un paso adelante como nuestra hija, cuando habían pasado semanas demostrando exactamente qué tan poco significaba mi papel como su hija para ellos, encendió algo en mí que nunca había sentido antes. ¿Qué tipo de ayuda están pidiendo, mamá?, pregunté, manteniendo mi voz neutral mientras mi mano libre se cerraba en un puño. Estamos atrasados en nuestros pagos de hipoteca y necesitamos que alguien confirme para un préstamo de consolidación de deuda. Ya hablamos con Bethany, pero su crédito no es lo suficientemente bueno después del divorcio y el crédito de Jake hizo una pausa delicadamente, no es adecuado para este tipo de arreglo. Eres nuestra única opción, Stephanie. Necesitamos que confirmes para un préstamo de $120,000 para que podamos poner nuestras finanzas de vuelta en orden. El número me golpeó como un golpe físico. Querían que confirmara por más del doble de lo que habían ofrecido prestarme para el tratamiento de cáncer de Marcus. Querían que pusiera mi futuro financiero en riesgo por su conveniencia, mientras habían estado renuentes a ayudarme a salvar la vida de mi esposo sin cobrar interés. Déjame entender esto correctamente, dije, y mi voz estaba empezando a temblar de ira. Quieren que confirme un préstamo por $120,000 para resolver sus problemas financieros, pero solo estaban dispuestos a prestarme $50,000 para el tratamiento de cáncer de Marcus y solo con interés. Hubo una pausa, y pude escuchar la voz de mi padre de fondo otra vez. Cuando mi madre habló, su tono era defensivo e irritado. Esas son situaciones completamente diferentes, Stephanie. Somos familia. Cuando los miembros de la familia están en problemas, los ayudas sin hacer preguntas o llevar cuentas. Además, tu padre y yo hemos pasado décadas apoyando a esta familia y haciendo sacrificios por ustedes los niños. Es tiempo de que retribuyas. La hipocresía era tan impresionante que realmente me reí, un sonido áspero que hizo que varias personas en la sala de espera se voltearan a mirarme. La familia ayuda a la familia sin llevar cuentas. ¿Es por eso que querían cobrarme interés por dinero para pagar el tratamiento de cáncer? No tuerzas nuestras palabras, Stephanie, dijo mi madre, su voz poniéndose más aguda.
Ese era un arreglo de negocios razonable. Esto es sobre lealtad familiar y responsabilidad. Si no puedes ver la diferencia, entonces tal vez te criamos con los valores equivocados. Ahí fue cuando supe con claridad cristalina que había terminado. Terminado de pretender que su amor era real, terminado de aceptar su aprobación condicional como suficiente, terminado de permitir que explotaran mi culpa y tendencias complacientes para su beneficio mientras no ofrecían nada genuino a cambio. Tienes razón, mamá, dije, y mi voz estaba perfectamente calmada ahora. Definitivamente tenemos valores diferentes. Yo creo que la familia se apoya mutuamente durante crisis genuinas sin esperar beneficio. Ustedes creen que la familia existe para servir sus necesidades cuando es conveniente. Creo que ambos deberíamos vivir de acuerdo a nuestros valores. Colgué el teléfono y me senté en la sala de espera de oncología rodeada de otras familias lidiando con crisis genuinas y sentí algo que nunca había experimentado antes en relación a mi familia. Me sentí libre. La mañana siguiente llamé a mi asistente Rebeca y le pedí que se reuniera conmigo para un café. Rebeca había estado ayudándome a manejar mi negocio por 2 años y era el tipo de persona que se acercaba a los problemas con precisión quirúrgica y cero tolerancia a las tonterías. También era fieramente leal y había estado furiosa de mi parte mientras veía la reacción de mi familia al diagnóstico de Marcus desarrollarse durante el mes pasado. Necesito pedirte que hagas algo que podría parecer vengativo, le dije mientras nos sentábamos en la misma cafetería donde Marcus y yo nos habíamos conocido. Pero te prometo que en realidad es justicia. Le expliqué la situación, cómo mis padres habían pasado semanas criticando mis decisiones y rehusándose a ayudar con los gastos médicos de Marcus seguido de su demanda de que cofirmara para su préstamo de consolidación de deuda. Le conté sobre el interés que querían cobrarme y las tácticas de culpa que estaban usando para manipularme para que tomara responsabilidad financiera por sus problemas. Así que esto es lo que necesito que hagas, dije, sacando una carpeta de documentos que había preparado. Quiero que llames a cada compañía de alivio de deuda y consolidación a la que mis padres han aplicado e informes que no confirmaré ningún préstamo para Robert y Linda Pierce. Quiero que dejes claro que no tienen mi respaldo financiero y que cualquier prestamista debería proceder con extrema cautela. Los ojos de Rebeca se iluminaron con el tipo de satisfacción que viene de finalmente poder pelear contra matones. Stephanie, esto es brillante. No pueden forzarte a confirmar nada y tienes todo el derecho de proteger tu crédito y futuro financiero. ¿Cuándo quieres que empiece a hacer llamadas? Hoy, dije Eiterkey, cuando inevitablemente llamen gritando sobre lo que hemos hecho, quiero que les digas exactamente por qué están siendo rechazadas sus aplicaciones de préstamo. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde Rebeca comenzó a contactar sistemáticamente cada institución financiera a la que mis padres se habían acercado. Fue profesional pero minuciosa, explicando que como la cofirmante designada estaba formalmente retirando cualquier apoyo potencial y recomendando que declinaran las aplicaciones basándose en la incapacidad de los prestatarios primarios de asegurar respaldo familiar. También proporcionó información sobre las luchas de negocios de mi padre y el patrón de mal manejo financiero de mis padres, incluyendo los préstamos incumplidos de Jake por los que aún eran responsables de pagar. Para el final de la semana, mis padres habían sido rechazados por cada prestamista que habían contactado. Sin un cofirmante y con su situación financiera real apropiadamente escrutinizada, no calificaron para ninguno de los préstamos de consolidación con los que habían estado contando. Su castillo de naipes se estaba colapsando y por primera vez en mi vida no estaba corriendo a arreglar sus problemas. Las llamadas telefónicas empezaron inmediatamente. Primero de mi madre gritando sobre traición y lealtad familiar. Luego de mi padre usando su voz intimidante de negocios para amenazar con acción legal. Luego de Bethany llorando sobre cómo estaba destruyendo a la familia y haciendo todo más difícil para todos. Finalmente de Jake, alternando entre intentos de encanto y abuso verbal directo diseñado para hacerme sentir culpable por protegerme.
Cada conversación siguió el mismo patrón, empezarían expresando indignación de que hubiera saboteado sus aplicaciones de préstamo, luego cambiarían a tácticas de culpa sobre obligaciones familiares, luego escalarían a ataques personales sobre mi carácter y mi relación con Marcus. Ni una sola vez ninguno de ellos reconoció su propio comportamiento o tomó responsabilidad por la situación que habían creado. La conversación con mi madre fue particularmente reveladora. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Stephanie?, gritó al teléfono. Somos tus padres, te dimos todo. ¿Y así es como nos pagas? ¿Me dieron todo?, pregunté, mi voz estable a pesar de la adrenalina corriendo por mi sistema. Cuando a Marcus le diagnosticaron cáncer, criticaron mis decisiones de vida y ofrecieron prestarme dinero con interés. Cuando necesité apoyo, me redirigieron a Bethany. Cuando necesité ayuda, vieron una oportunidad de negocios. Pero cuando ustedes necesitan algo de mí, de repente somos familia y les debo todo. Eso es completamente diferente. Y lo sabes, dijo, su voz tomando el tono condescendiente que siempre había usado cuando pensaba que estaba siendo irrazonable. Estamos en modo de crisis aquí, Stephanie. Podríamos perder nuestra casa. El negocio de tu padre está luchando. Y no tenemos a dónde más recurrir. Eres nuestra hija, y las hijas ayudan a sus padres cuando están en problemas. De la misma manera que los padres ayudan a sus hijos cuando están en problemas. Pregunté, como cuando su yerno tiene cáncer y su hija se está ahogando en cuentas médicas. Hubo una larga pausa y cuando habló otra vez, su voz era fría y calculadora. Si esto es sobre dinero, Stephanie, podemos revisar los términos de nuestra oferta original. Tal vez podamos reducir la tasa de interés o extender el cronograma de repago. Ahí fue cuando me di cuenta de que aún no entendía. Pensaba que esto era una negociación, una disputa de negocios que podía resolverse con mejores términos. No podía comprender que esto era sobre respeto, amor y la manera fundamental en que los miembros de la familia deberían tratarse durante crisis. Mamá, esto no es sobre dinero, dije. Esto es sobre el hecho de que has pasado toda mi vida tratándome como empleada en lugar de como hija. Me amas cuando soy útil y me desapruebas cuando no lo soy. Me apoyas cuando te hace ver bien y me abandonas cuando realmente necesito ayuda. He terminado de pretender que eso es suficiente. Siempre serás nuestro error más grande, gritó, su máscara finalmente cayéndose completamente. Deberíamos haber sabido que nos traicionarías en el momento en que las cosas se pusieran difíciles. Siempre has sido egoísta y desagradecida y ahora estás probando exactamente quién eres realmente. Esas palabras, siempre serás nuestro error más grande, deberían haber dolido más de lo que dolieron. En cambio, se sintieron como un regalo. Finalmente había dicho en voz alta lo que había sentido de ella toda mi vida y ahora no tenía que pretender más que su amor era real o valía la pena pelear por él. Gracias por finalmente ser honesta, dije. Ahora puedo dejar de desperdiciar energía tratando de ganar amor que nunca estuvo disponible en primer lugar. Colgué el teléfono y llamé a Rebecca inmediatamente. Necesito que hagas una ronda más de llamadas, le dije. Quiero que cada prestamista sepa que Robert y Linda Pierce han sido repudiados por su cofirmante designada debido a su trato abusivo de miembros de la familia durante una crisis médica. Quiero que su toxicidad financiera esté completamente documentada. Con gusto, dijo Rebecca, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Stephanie, estoy orgullosa de ti por enfrentarte a ellos. Lo que estás haciendo no es venganza, es autopreservación. Ese fin de semana, Marcus estaba teniendo un buen día entre rondas de tratamiento y estábamos sentados en nuestro jardín disfrutando el sol otoñal cuando sonó mi teléfono. Era Bethany y su voz temblaba de ira. Stephanie, lo que has hecho es imperdonable, dijo sin preámbulo. Mamá y papá están devastados. Podrían perder la casa por tu egoísmo y va a afectar a todos nosotros. ¿Siquiera pensaste en cómo esto impacta a los nietos? ¿Pensaste en cómo el comportamiento de tus padres me impactó cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer? Pregunté, ¿llamaste a mamá y papá para expresar indignación cuando quisieron cobrarme interés por dinero para salvar la vida de Marcus? Eso no es lo mismo en absoluto, dijo Bethany, usando las mismas tácticas de deflexión que había escuchado de nuestros padres. Solo estaban tratando de ser prácticos sobre las finanzas. Tú estás siendo vengativa y cruel. Yo también estoy siendo práctica sobre las finanzas, dije.
Estoy protegiendo mi crédito y mi futuro financiero de personas que han probado que no se puede confiar en que me traten con respeto básico durante una crisis. Estás destruyendo esta familia, dijo, y pude escucharla llorar ahora. Todo se está desmoronando porque no puedes simplemente ser la persona más madura y ayudar cuando tu familia te necesita. Esa frase, ser la persona más madura, fue como una llave que desbloqueó 30 años de manipulación. Me habían dicho que fuera la persona más madura cada vez que alguien en mi familia me trataba mal y se esperaba que absorbiera su mal comportamiento sin queja. Me habían dicho que fuera la persona más madura cuando Jake robó dinero de mi bolsa en la preparatoria y se esperaba que lo perdonara sin que él hiciera las paces. Me habían dicho que fuera la persona más madura cuando mis padres se olvidaron de mi graduación universitaria porque conflictuaba con una de las fiestas de cumpleaños de los hijos de Bethany. Bethany, fui la persona más madura por 28 años, dije. Fui la persona más madura cuando proporcioné cuidado infantil gratuito durante tu divorcio. Fui la persona más madura cuando confirmé el contrato de departamento de Jake. Fui la persona más madura cuando usé mis conexiones de negocio para conseguir servicios de renovación con descuento para mamá y papá. Fui la persona más madura cada vez que alguien en esta familia necesitó ayuda y nunca pedí nada a cambio excepto respeto básico y amor. Así que vas a castigar a todos nosotros porque no recibiste suficiente atención, preguntó, su voz goteando con la misma condescendencia que había escuchado de nuestra madre. Voy a protegerme de personas que piensan que el diagnóstico de cáncer de mi esposo es una oportunidad para juzgar mis decisiones de vida y beneficiarse de mi crisis, dije. Si eso se siente como castigo para ti, tal vez deberías examinar tu propio comportamiento en lugar de culparme por las consecuencias. La conversación con Jake fue más corta pero más viciosa. Me gritó nombres que no repetiré, amenazó con hacérmela pagar por lo que había hecho a nuestros padres y sugirió que el cáncer de Marcus era karma por mi egoísmo. Cuando le colgué a mitad de oración, mandó una serie de mensajes de texto que eran tan abusivos que terminé bloqueando su número completamente. Pero la conversación más reveladora fue con mi padre. Llamó el lunes siguiente, usando su voz profesional e intentando apelar a mi sentido de negocios en lugar de mis emociones. Stephanie, creo que podemos resolver esta situación si la abordamos racionalmente, dijo, como si el mes pasado de abuso emocional no hubiera pasado. Estoy preparado para hacerte una contraoferta. Si confirmas para nuestro préstamo de consolidación, perdonaremos el interés en cualquier dinero que te prestemos para el tratamiento de Marcus. También consideraremos agregarte a nuestro testamento con una porción de herencia más grande que tus hermanos. El hecho de que pensara que podía negociar su salida de las consecuencias del comportamiento de su familia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre que tampoco entendía lo que realmente había pasado. Esto no era una disputa de negocios o una pelea familiar que podía resolverse con mejores términos. Esto era sobre respeto fundamental y decencia humana, conceptos que parecían completamente ajenos a él. Papá, déjame preguntarte algo, dije. Si uno de tus socios de negocios te hubiera tratado de la manera en que me han tratado durante la enfermedad de Marcus, ¿continuarías haciendo negocios con ellos? Hubo una pausa, y casi pude escucharlo pensando en las implicaciones de negocios. Esa no es una comparación justa, Stephanie. Las relaciones familiares son diferentes de las relaciones de negocios. Tienes razón, dije. Las relaciones familiares deberían tener estándares más altos, no más bajos. La familia debería aparecer con amor y apoyo durante crisis, no verlo como una oportunidad de beneficio o juicio. El hecho de que pienses que la familia te da permiso de tratarme peor de lo que tratarías a un socio de negocios es exactamente por qué no puedo confiar en ti con mi futuro financiero. Stephanie, estás cometiendo un error del que te arrepentirás por el resto de tu vida, dijo, su voz poniéndose más dura. La familia es todo lo que tienes al final. Cuando el tratamiento de Marcus no resulte de la manera que esperas, cuando tu negocio falle, cuando la vida se ponga difícil, somos las únicas personas que aún estaremos aquí para ti. La crueldad de usar la enfermedad de Marcus como amenaza, de sugerir que mi esposo podría morir y mi negocio podría fallar como razones por las que debería someterme a su manipulación, era tan impresionante que realmente sentí mi visión nublarse de rabia.
Papá, si ustedes son las únicas personas que estarán aquí para mí, entonces prefiero estar sola, dije. Al menos sola nadie está activamente tratando de beneficiarse de mi dolor o usar el cáncer de mi esposo como palanca contra mí. Esa fue la última conversación que tuve con cualquiera de ellos por 3 meses. El silencio fue difícil al principio, no porque extrañara su marca particular de amor condicional, sino porque había pasado toda mi vida creyendo que las relaciones familiares valían la pena preservar sin importar qué tan tóxicas se volvieran. Había sido criada para creer que el perdón siempre era requerido, que la sangre es más espesa que el agua y que los problemas familiares deberían resolverse internamente en lugar de alejándose. Pero mientras pasaban las semanas sin su crítica y manipulación constante, empecé a notar qué tan más ligera me sentía. Tenía más energía para enfocarme en el tratamiento y recuperación de Marcus. Dormía mejor por las noches sin preocuparme por su juicio o demandas. Disfrutaba más mi trabajo sin sentirme culpable por ser exitosa. Más importante, empecé a entender cómo se sentía tener relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino en lugar de obligación y rendimiento. Marcus notó el cambio inmediatamente. «Te ves diferente», dijo una noche mientras estábamos viendo una película de terror terrible desde su cama de hospital durante una de sus estancias nocturnas. Más fuerte de alguna manera, menos preocupada por cosas que no puedes controlar. Creo que finalmente aprendí la diferencia entre ser amada y ser útil, le dije. Y decidí que prefiero ser amada por menos personas que útil a personas que realmente no se preocupan por mí. Su tratamiento estaba progresando bien, mejor de lo que nos habíamos atrevido a esperar en esas primeras semanas aterrorizantes. El tumor estaba respondiendo a la quimioterapia y su oncólogo era cautelosamente optimista sobre su pronóstico a largo plazo. Todavía estábamos enfrentando cuentas médicas enormes, pero habíamos logrado conseguir becas y asistencia que cubrían la mayoría de los costos. Mi negocio estaba prosperando en parte porque ya no estaba dividiendo mi atención entre el trabajo y manejar el drama de mi familia. Más sorprendentemente, mi relación con Marcus se había profundizado de maneras que no había esperado. Pasar por crisis juntos, tomar decisiones difíciles como equipo y apoyarnos mutuamente a través de las peores circunstancias posibles nos había mostrado lo que nuestra sociedad podía manejar. Ya no éramos solo novio y novia. Éramos compañeros de vida que habían probado que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. 3 meses después de mi última conversación con mi padre, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Cuando contesté, era mi madre. Y su voz era diferente a cualquier tono que hubiera escuchado de ella antes. «Stephanie, estoy llamando porque necesitamos hablar», dijo, y había algo que sonaba casi como humildad en su voz. «Tu padre y yo hemos estado yendo a terapia. Y nuestro terapeuta sugirió que nos acercáramos a ti». Estaba tan sorprendida que me tomó varios segundos responder. «¿Están en terapia? Hemos estado teniendo algunos problemas serios», admitió, y pude escuchar la dificultad en su voz. Cuando no pudimos conseguir el préstamo de consolidación de deuda, tuvimos que enfrentar algunas verdades duras sobre nuestra situación financiera y nuestra relación con el dinero. Pero más importante, tuvimos que enfrentar algunas verdades duras sobre nuestra relación con nuestros hijos. Esto estaba tan lejos de cualquier conversación que hubiera tenido con mi madre que no sabía cómo responder. Había pasado toda mi vida esperando algún reconocimiento de que su trato hacia mí había sido injusto y ahora que potencialmente estaba pasando, me sentía completamente desprevenida. ¿Qué tipo de verdades duras?, pregunté cuidadosamente. «Stephanie, la manera en que te tratamos cuando Marcus fue diagnosticado fue imperdonable», dijo, y pude escucharla llorar ahora. Estábamos tan enfocados en protegernos financieramente que nos olvidamos de proteger a nuestra hija emocionalmente. Te fallamos cuando más nos necesitabas, y luego tuvimos la audacia de esperar que nos rescataras de problemas que creamos nosotros mismos. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiéndome como si el mundo hubiera cambiado en su eje. Este era el reconocimiento que había querido toda mi vida, pero estaba viniendo en un momento cuando ya había aprendido a vivir sin él. «Mamá, aprecio que digas eso», dije lentamente, «pero necesito que entiendas que esto no es solo sobre el dinero o el timing. Es sobre toda una vida de amor condicional y juicio constante. Es sobre ser tratada como la empleada de la familia en lugar de una hija amada.
Lo sé, dijo, y su voz era apenas por encima de un susurro. Nuestro terapeuta nos ha ayudado a ver patrones que se remontan décadas. La manera en que te tratamos diferente a Bethany y Jake, la manera en que te hicimos responsable de las emociones de todos los demás, la manera en que dimos por hecho tu apoyo mientras criticábamos tus decisiones. Stephanie, estábamos equivocados sobre tantas cosas y estamos tratando de averiguar cómo arreglarlo. Durante la siguiente hora me contó sobre sus sesiones de terapia, cómo habían sido forzados a examinar su paternidad y sus valores cuando su crisis financiera se volvió inevitable. Me contó sobre conversaciones con Bethany y Jake, quienes ambos habían admitido que siempre habían sabido que yo era tratada injustamente, pero habían estado demasiado cómodos con su estatus favorecido para hablar. Me contó sobre la vergüenza que sintieron cuando se dieron cuenta de cómo habían respondido al diagnóstico de Marcus y cómo su consejero les había ayudado a entender que demandar una cofirma después de rehusarse a ayudar con cuentas médicas no era solo hipócrita. Era abusivo. Perdimos nuestra casa, dijo finalmente. Estamos rentando un apartamento pequeño ahora y el negocio de tu padre apenas nos mantiene a flote. Pero Stephanie, perder la casa no es lo peor que nos pasó. Perderte es lo peor. Alejamos a la mejor persona en nuestra familia porque éramos demasiado orgullosos y demasiado egoístas para ver lo que teníamos. Lloré durante esa conversación, no porque estaba triste, sino porque estaba lamentando los padres que siempre había querido y nunca había tenido. Esta versión de mi madre, honesta y humilde y genuinamente arrepentida, era alguien que había soñado conocer toda mi vida. Pero también sabía que una conversación, sin importar qué tan sincera, no podía deshacer 30 años de daño emocional. Mamá, me da gusto que estén recibiendo ayuda. Y me da gusto que estén viendo las cosas más claramente ahora, dije cuando terminó. Pero necesito que entiendas que no puedo simplemente regresar a como eran las cosas. Si quieren una relación conmigo en el futuro, tiene que construirse sobre fundaciones completamente diferentes. ¿Cómo se vería eso?, preguntó, y pude escuchar curiosidad genuina en lugar de actitud defensiva en su voz. Significa que no pueden tener opiniones sobre mis decisiones de vida a menos que les pida, dije. Significa que tratan a Marcus con respeto y aceptan que él es mi familia ahora. Significa que no esperan que maneje las emociones de otras personas o arregle los problemas de otras personas. Significa que cuando necesite apoyo, lo ofrecen sin condiciones o juicio. Y significa que toman responsabilidad por reconstruir la confianza en lugar de esperar que yo pretenda que el pasado no pasó. Eso suena justo, dijo. Stephanie, ¿estarías dispuesta a reunirte con nosotros y nuestro consejero? No para arreglar todo inmediatamente, sino solo para empezar la conversación sobre cómo podría verse la reparación. Pensé sobre ello por varios días antes de acordar a una sesión. Marcus estaba teniendo una buena semana, mi negocio estaba estable y tenía curiosidad de ver si la aparente transformación de mis padres era genuina o solo otra táctica de manipulación diseñada para conseguir lo que querían de mí. La sesión de terapia fue diferente a todo lo que había experimentado con mi familia. El doctor Rodríguez era un terapeuta sin tonterías que claramente entendía las dinámicas familiares y no estaba impresionado por los intentos de mis padres de controlar la narrativa. Los hizo tomar responsabilidad por comportamientos específicos y disculparse por daños específicos en lugar de ofrecer arrepentimientos vagos sobre errores o malentendidos. Mi padre, quien nunca me había pedido disculpas por nada en toda mi vida, me vio a los ojos y dijo: Stephanie, traté el diagnóstico de cáncer de tu esposo como un problema de negocios en lugar de una crisis familiar. Fallé en protegerte cuando estabas asustada y vulnerable. Y luego traté de explotar tu miedo para resolver mis propios problemas financieros. No hay excusa para ese comportamiento y lo siento profundamente. Mi madre pasó por una lista detallada de maneras en que había mostrado favoritismo hacia mis hermanos y me había usado como trabajo emocional sin ofrecer el mismo apoyo a cambio. Se disculpó por incidentes específicos que pensé que había olvidado, reconoció patrones que pensé que nunca notaría y tomó responsabilidad por daño que pensé que nunca entendería. Bethany y Jake fueron parte de las sesiones familiares, y verlos confrontar su propia complicidad en las dinámicas familiares fue tanto satisfactorio como triste.
Bethany lloró cuando se dio cuenta de qué tan seguido me había usado como cuidado infantil gratuito y apoyo emocional sin reciprocar. Jake fue forzado a reconocer cómo su irresponsabilidad financiera había creado estrés para todos los demás mientras él continuaba viviendo sin consecuencias. Pero la conversación más importante pasó entre mis padres y yo solos cuando el doctor Rodríguez les pidió que explicaran por qué querían reparar nuestra relación. Porque te amamos, dijo mi madre inmediatamente. Con respeto, señora Pierce, interrumpió el doctor Rodríguez, el amor es una acción, no un sentimiento. ¿Qué acciones tomarán para demostrar amor por Stephanie en el futuro? Mi padre respondió primero, respetaré sus decisiones sin ofrecer crítica a menos que me pida consejo. Trataré a Marcus como un miembro bienvenido de nuestra familia. Ofreceré apoyo durante momentos difíciles sin esperar nada a cambio. Mi madre asintió y agregó, dejaré de tratar a Stephanie como si fuera responsable de manejar los problemas de todos los demás. Celebraré sus éxitos sin tratar de tomar crédito u ofrecer crítica. Me disculparé cuando cometa errores en lugar de esperar que acepte maltrato sin queja. Estas no eran personas perfectas volviéndose perfectas de repente, pero eran personas que finalmente estaban dispuestas a hacer el trabajo requerido para tener relaciones genuinas en lugar de explotadoras. 6 meses después tenemos algo que se parece a una relación familiar funcional, aunque se ve completamente diferente de lo que teníamos antes. Mis padres preguntan sobre la salud de Marcus con preocupación genuina y celebran sus hitos de recuperación con nosotros. Ofrecen apoyo sin condiciones cuando estoy estresada o abrumada. Han pagado varios de los gastos de tratamiento de Marcus sin que se los pidamos y sin esperar reconocimiento o gratitud. Más importante, han aceptado que no soy responsable de manejar su relación con Bethany y Jake, quienes ambos han luchado para adaptarse a las nuevas dinámicas familiares. Bethany resiente que ya no pueda volcar sus problemas en mí sin reciprocar, y Jake está enojado de que nuestros padres ya no estén cubriendo sus errores financieros. Pero esos son sus problemas que resolver, no míos que arreglar. Marcus y yo nos comprometimos en el aniversario de 1 año de su diagnóstico en el mismo jardín donde habíamos pasado tantas horas hablando del año más difícil de nuestras vidas. Su cáncer está en remisión, su fuerza está regresando y nuestra relación es más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Estamos planeando una boda pequeña para la próxima primavera y mis padres estarán ahí no como personas que estoy obligada a incluir, sino como personas que se han ganado su lugar en nuestra celebración. La crisis financiera que mis padres crearon para sí mismos últimamente llevó a cambios positivos para todos. Aprendieron a vivir dentro de sus medios, abordaron sus patrones de relación tóxicos, y descubrieron que el amor y respeto de sus hijos no podía darse por sentado. Bethany y Jake fueron forzados a desarrollar más independencia y responsabilidad, y yo aprendí que protegerme del abuso no es egoísta. Es necesario para construir el tipo de vida que realmente quiero vivir. Mirando hacia atrás al momento cuando mi madre gritó que siempre sería su error más grande, me doy cuenta de que accidentalmente estaba diciendo la verdad. Fui su error más grande, porque fui quien rompió los patrones familiares de disfunción y forzó a todos a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Fui el error que llevó a crecimiento, sanación y relaciones genuinas basadas en respeto mutuo en lugar de obligación y miedo. Si estás en una situación similar, si tienes miembros de la familia que tratan tus crisis como oportunidades para explotar en lugar de apoyarte, quiero que sepas que tienes permiso de protegerte. No le debes a nadie acceso a tu vida solo porque comparten ADN. No tienes que aceptar amor condicional como suficiente. No tienes que ser la persona más madura cuando las personas consistentemente te tratan como menos que humana. Aquí están las señales de advertencia específicas que me ayudaron a reconocer que estaba lidiando con abuso emocional y financiero disfrazado como lealtad familiar. Miembros de la familia que consistentemente critican tus decisiones pero esperan que apoyes las suyas, personas que ofrecen ayuda con condiciones pero esperan ayuda sin condiciones. Parientes que usan tus crisis como oportunidades para probar que su desaprobación de tu vida estaba justificada. Miembros de la familia que te hacen sentir culpable sobre obligación y lealtad mientras no demuestran ninguna.
Personas que esperan que estés agradecida por su tolerancia en lugar de ofrecer amor y aceptación genuinos. Si reconoces estos patrones, empieza a documentarlos. Mantén registros de conversaciones, guarda mensajes de texto y escribe incidentes específicos con fechas y detalles. Esto no es sobre construir un caso contra tu familia, es sobre ayudarte a ver patrones claramente cuando las emociones hacen todo confuso. Crea límites gradual y consistentemente. No tienes que cortar todo contacto inmediatamente, pero puedes empezar a decir no a peticiones irrazonables, rehusarte a manejar las emociones de otras personas y declinar participar en conversaciones que son consistentemente críticas o manipuladoras. Construye tu familia elegida intencionalmente. Identifica a las personas en tu vida que aparecen con apoyo genuino, que celebran tus éxitos sin reserva y que ofrecen ayuda sin esperar nada a cambio. Invierte tu energía emocional en esas relaciones en lugar de tratar de arreglar relaciones con personas que no están interesadas en tratarte bien. Más importante, recuerda que la disfunción familiar a menudo empeora durante crisis porque ahí es cuando las verdaderas prioridades de las personas se vuelven claras. Si tu familia usa tus peores momentos como oportunidades para juzgar en lugar de apoyarte, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su capacidad para amor genuino. La parte más difícil de protegerte del abuso familiar es superar la culpa y el miedo de que estás destruyendo algo precioso. Pero las relaciones que requieren que aceptes maltrato no son preciosas. Son parasitarias. El amor real no viene con condiciones, expectativas o tasas de interés. Mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Mereces apoyo durante crisis, no juicio y explotación. Mereces miembros de la familia que aparezcan con cuidado genuino, no personas que traten tus emergencias como oportunidades para probar su superioridad o extraer beneficio. Si mi historia resuena contigo, por favor comparte tus propias experiencias en los comentarios. Déjame saber desde dónde me estás viendo y cómo has navegado dinámicas familiares tóxicas. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre establecer límites, construir familias elegidas y crear la vida que realmente quieres en lugar de la vida que otras personas esperan que aceptes. Recuerda, no eres responsable de las emociones, decisiones o problemas financieros de otras personas. No tienes que prenderte fuego para mantener a otras personas calientes. Y definitivamente no tienes que pagar interés por dinero para salvar la vida de tu esposo mientras confirmas préstamos para personas que ven tu crisis como evidencia de que su desaprobación estaba justificada. A veces el error más grande que puedes cometer es el que finalmente te libera. A veces protegerte no es egoísta. Es el primer paso hacia construir relaciones basadas en amor genuino en lugar de obligación y explotación. Y a veces la familia que te elige es infinitamente más valiosa que la familia que meramente te tolera. Gracias por ver y recuerda, mereces mejor que amor condicional y nunca es demasiado tarde para empezar a exigirlo.